Bien, hablábamos sobre el marco legal, ¿sí? Que es muy importante. El marco legal de la 24660 también asume la Constitución Nacional, principalmente el artículo 75, inciso 22, donde deviene todo lo que es el marco a nivel internacional, los tratados internacionales y convenios internacionales, como los derechos humanos, como las convenciones internacionales, los pactos y principalmente a nuestra tarea las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. En 1955 fueron forjadas a través de las Naciones Unidas. Uno de nuestros hacedores fue quien, a partir de ese momento, Pettinato, fue el director de una de las cárceles, primeras cárceles, y de la escuela, una de las primeras escuelas que tuvo la República Argentina. Ustedes ya después, caminando en todo este estudio, van a poder tener un mejor bosquejo a la hora de introducirse un poquito más. Este marco legal también tiene su referencia en la Constitución provincial, en los reglamentos que forman parte de esa 24660, como es el 396. ¿Sí? Son los reglamentos básicos de las modalidades de la ejecución de la pena. Ahondando un poquito más en todos los reglamentos, también hay una parte del marco jurídico que regula el accionar del servicio penitenciario a través de leyes para el personal penitenciario. La ley del personal penitenciario, la 10.534, que anteriormente era la 4880/87. ¿Sí? Bueno, esto sería la parte del reglamento, la parte de uno de los pilares, ¿no? Las normas legales y reglamentación funcional, ¿no? A todo lo que es el sistema carcelario y todo lo que deviene en lo que debe el empleado penitenciario observar para cumplir su tarea social, que es muy compleja, pero a su vez es muy hermosa. Bien, hablamos de historia institucional, ¿sí? Esta historia institucional no viene desde hace poco tiempo, viene de muchos años, ¿sí? Ya desde la edad antigua, la edad media y la edad moderna, hubieron distintos antecedentes sobre qué es una cárcel, qué es un sistema de prisionalización. Pero nos vamos a abocar, como dice el cuadernillo, en la edad moderna. En la edad moderna, en 1492, acuérdense que fue el descubrimiento de América, y con el descubrimiento de América, Colón trae en su primer viaje, ¿sí?, a América. Acuérdense que la descubrió por error, creyendo que eran otras costas. Trajo el primer sistema de prisionalización a través de barcos. Eran esclavos que estaban ya con una sentencia a morir, otros con una sentencia de por vida, en un sistema donde las condiciones humanas no eran las adecuadas. Otros ya tenían una sentencia de muerte, a través de la horca, a través de la cicuta. Acuérdense que eran sistemas, ya venían arrastrándose ese tipo de sistemas inhumanos, degradantes para la persona humana, porque hoy por hoy no podemos tolerar alguno de estos sistemas de pena. Nosotros ya tenemos una norma jurídica, que es el Código Penal, que cataloga a un sistema de sanciones sobre delitos también señalados. A cada delito hay una pena. Es decir, que las acciones de los seres humanos están ya reguladas y aplicándose su respectiva sanción penal. Bien, está bien detallado en mi PowerPoint. Lo he tratado de hacer lo más didáctico posible para que ustedes puedan, de acuerdo a cada título y subtítulo,
ir ahondando un poquito más. Si hay alguna duda, pueden acudir a otro insumo pedagógico en el cual ustedes puedan ya aclarar, ¿sí?, algunas dudas sobre conceptos o sobre alguna especificidad respecto a un año o alguna persona que sea nombrada a lo largo del trayecto, ¿sí? Bien. Como reglamento carcelario, sabemos que la ley de Indias, denominada la nueva recopilación, fueron una de las primeras aplicadas aquí, incluso antes que viniera Colón, ¿sí? Era una forma para tener de alguna manera vigilada, cautiva, ¿no?, a las personas, diciendo de manera correcta, en este caso, en su época, porque debemos llevarnos y transitarnos y ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Era un sistema de leyes precario, pero un sistema al fin donde se normatizaba el accionar de las personas. Eso fue avanzando con el tiempo, ¿sí? Y tenía por objeto organizar la colonia. Bien, pasando a la siguiente plantilla, y llegando ya a 1810, avanzando, ¿no?, un poquito en la historia. Y acá es muy importante decirlo, porque aparece aquí, acuérdense, en 1810, que fue para nuestra querida Argentina el primer grito de libertad. Aparecen allí los primeros juzgados de paz también. Aparecen las bases del derecho penal moderno con César Beccaria. En 1811, el decreto de seguridad individual, con él hay una serie de derechos y garantías que están instituidos en la Convención del Derecho del Hombre y del Ciudadano, que a partir de 1789 fueron ya instituidos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el primer triunvirato indicó en su artículo 69 lo siguiente: siendo las cárceles para seguridad y no para castigo de los reos, toda medida o pretexto que a precaución que solo sirva para mortificarlos será castigada. Es decir, ya había aquí en esta época, a partir de 1811, en este decreto de seguridad individual, una advertencia, si se quiere, para aquellos que hacen cumplir el servicio de justicia, que tienen que respetar los derechos humanos, ¿sí?, por el solo hecho de ser humanos. Son inalienables, ¿sí?, naturales al ser humano. Bueno, y el Estado garante debe hacerlos cumplir. Luego, en 1853, con la Constitución Nacional, se consolidó estos preceptos relacionados a los anteriores, pero lo establece en el artículo 18. También ustedes los pueden ir a navegar un poquito. Entonces, todo lo que ustedes vean aquí, a partir de este diseño de guía, pueden acudir, como les digo, a material, para que ustedes ya tengan un claro ejemplo. Y cuando yo les digo acudan a ese material, es porque parte de esas preguntas son justamente relacionadas a lo que yo les estoy advirtiendo. Siempre les voy a estar advirtiendo: eso es importante, esto se va a tomar, tengan en cuenta esto. Entonces, vean muy bien el video para que ustedes puedan ya tener una guía clara. Bueno, en 1886, con la sanción del Código Penal argentino, muy importante, y para aquellos que van a ejercer la profesión penitenciaria, el Código Penal, el Código Procesal, la Ley 24660 y sus decretos reglamentarios los van a tener todos los días leyéndolo, les aseguro. Porque una persona ingresa al sistema penal por un delito. ¿Y dónde está instituido? En el Código Penal. ¿Dónde se lo va a aplicar?
se lo va a aplicar bajo un régimen progresivo. ¿En donde? En una cárcel, ¿sí? Esta cárcel va a aplicar un reglamento interno, pero tiene su marco legal general, que es la 24660, que está relacionada con el 396 y en alusión, siempre en alusión al Código Penal. Es decir, si ustedes, por ejemplo, le doy un ejemplo que lo pueden escuchar en la televisión, en algún lado, en la vida diaria. Hay una persona que se le ha otorgado la salida transitoria. Bueno, la salida transitoria está en el artículo 17 de la 24660. Bien, igual que el Código Penal argentino, en la libertad condicional, en el artículo 13, habla también sobre los requisitos, de qué personas no pueden tener libertad condicional. La 24660 y sus decretos reglamentarios, como el 396, como le estoy haciendo saber, indica que este instituto, la libertad condicional, debe cumplir varios requisitos, que el juez es quien dictamina en base a los informes recepcionados desde el gabinete interdisciplinario, con resolución propuesta por la Dirección General del SPP, y va a tomar en relación a todos esos datos una decisión final. Es decir que toda noticia relacionada a una semilibertad, salida transitoria, libertad condicional o una prisión domiciliaria, como han visto muchos en la época del COVID-19, son analizadas profundamente, interdisciplinariamente, primero por el equipo interdisciplinario del servicio penitenciario, luego elevados a propuesta para que el juez de ejecución penal brinde resolución final, ¿sí? Pero esto no es antojadizo, sino porque también el juez se debe ajustar a norma respecto a lo que dice el Código Penal. Acuérdense que en el 2017, el 28 de julio del 2017, hubo una modificación sobre algunos delitos, ¿sí? Entonces estos delitos están instituidos en estas normas legales. ¿Vieron qué importantes son las normas legales como base de la doctrina penitenciaria? Bueno, así de esa manera vamos a estar en el transcurso de la clase y en la siguiente hablando de eso si hay algunas preguntitas. Bien. Habíamos dicho, ¿sí? En la anterior, que este Código Penal argentino, ¿sí? Este Código Penal argentino tiene entonces normativas respecto a qué delitos son los observados como artículos que la persona debe observar porque tiene una finalidad preventiva, porque si yo los coloco como jurista, ¿sí? Se coloca bajo un régimen de estudio y luego fueron instituidos en ese tipo de reglamento, deben ser cumplidos. Entonces, aquella persona que no cumple ese reglamento tiene su castigo, es decir, una pena por el cual ha infringido esta norma social. Cada persona que está alojada en un servicio penitenciario, más allá de que está sujeta a un proceso y que todavía goza de un principio de inocencia, fuera de estas personas, aclaro, y las que están sí penalmente, con sentencia firme, tienen que abocarse a un sistema. Ese sistema es el sistema progresivo. Pero antes de este sistema progresivo hubieron otros sistemas. Por ejemplo, el sistema pensilvánico y el sistema alburniano. Todos esos sistemas pensilvánico y alburniano son los que predecesieron a lo que es el sistema progresivo. Y varias personas, como César Beccaria, Vassallo, fueron también los que hoy por hoy son
si se quiere, referentes. Juan Carlos Vassallo se llama la escuela, por ejemplo, de suboficiales del Servicio Penitenciario de Buenos Aires, la escuela de suboficiales. Juan Carlos Vassallo. Bien, sigamos con lo que es parte de la base, ¿no?, de la historia penitenciaria o de las historias que forman parte de las fuentes de la doctrina. La historia, cuando yo digo historia penitenciaria, historia institucional, ¿sí? Es un tipo de historia institucional. Bien, varias personas a lo largo de la historia analizaron el delito, analizaron de acuerdo a la doctrina filosófica el delito, ¿sí?, y algunos pensamientos sobre el tipo de delito que debería ser penado o no. Hay referentes sobre los distintos pensamientos. Por ejemplo, el pensamiento del positivismo lo tenemos criminológico, lo tenemos como referente a Lombroso, a Ferri o Garófalo. Otros como el Marqués de Beccaria. En 1870 el Congreso Internacional Penitenciario de Estados Unidos, como yo les dije, había instituido las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, ¿sí?, y las consecuencias reformas, que en 1955, ¿sí?, Pettinato, como referente argentino, fue una parte importantísima a la hora de hacer las primeras reformas de estas reglas mínimas, hoy reglas Mandela. A partir del 2005 se cambia la denominación de ese sistema de reglas mínimas, ¿sí? Hablamos que no es una ley, sino son principios que las instituciones penitenciarias deben observar, no solamente en distintos aspectos deben observar, no solamente la estructura, también indica sobre la guía de cómo debería ser este agente penitenciario a la hora de aplicar el tratamiento penitenciario. Y también sobre la importancia sobre la capacitación y la profesionalización que debe tener. No cualquiera es agente penitenciario. Por eso espero que todos los que estén detrás de esta pantalla hayan abrazado la lección sabiendo que van a tratar con personas. Van a tratar con personas que en sociedad han infringido la norma social y que deben ser lo más profesional posible para hacer cambiar al menos esos disvalores que no han podido ser la guía, ¿sí?, ser la guía que padres, madres, familia no han instituido en ellos, ¿sí? Entonces es muy importante esa elección desde este momento. El personal, el recurso humano de un servicio penitenciario es el 80% del éxito del tratamiento penitenciario. Es decir, ustedes, hombres y mujeres, van a ser el elemento fundamental para que ese tratamiento penitenciario tenga éxito. Si yo no tengo un personal penitenciario con vocación de servicio o que esté por lo menos con una clara idea de ayudar al otro, es muy difícil que se sostenga en el tiempo. Son 25 y 30 años. Son 25 y 30 años que yo, como agente penitenciario, bueno, yo les digo que ya tengo 21, ¿sí?, en el cuerpo de oficiales. Hay que tener entonces esa endereza y esa decisión. No cualquiera es agente penitenciario, no cualquiera se sostiene en el tiempo allí. Hay que tener la endereza, hay que tener a veces cualidades que capaz que por su edad hoy recién esté floreciendo, pero tratemos de que el objetivo y lo que queremos nosotros como agentes penitenciarios o futuros agentes penitenciarios se logre, porque si nosotros no sabemos qué queremos ser, no vamos a poder ayudar al otro, ¿sí?
Así que bueno, ese es un consejo. Bien, sigamos. Cárceles en Argentina han habido desde el mismo momento del descubrimiento de América, ¿sí? Y en Argentina y desde 1492, ¿sí? Mucho antes en España, en la India, en Europa en general. Pero acá las marcamos, las cárceles en Argentina, por ejemplo, en el Cabildo, en 1608, por ejemplo, a 1877 funcionó el Cabildo. En Sierra Chica en 1882, en Córdoba en 1895, y así se fueron realizando instituciones en la cual hoy por hoy están siendo colapsadas porque es mucha la cantidad de personas que infringen la ley y que necesitan pasar por un sistema penitenciario, porque son mayores de edad. Hay otros sistemas que están para personas menores de edad o judicializados bajo otro criterio de ley aplicado por jueces. Bien, pasamos a la siguiente. Es muy importante hablar del doctor Joaquín Víctor González. En 1904, ¿sí? Él hizo 25 tomos. Hablaba más que todo sobre varios reglamentos que deben ser instituidos en nuestra provincia a nivel nacional. Él formó parte del Gabinete Nacional, ¿sí? Hizo muchas descripciones acerca sobre distintos artículos referidos al régimen penal, con ese antecedente, ese ser becaria, vasalo, petinato. Entonces fueron muy importantes estas personas a la hora de asentar la historia y para continuar con las huellas, para que este sistema carcelario hoy por hoy funcione como tal. Bien, en 1933 hubo un gran avance. Hasta 1933 no hubo una reglamentación concisa, instituida, fortalecida, en la cual aplicara un régimen y se observara a esta persona que iba transitando de manera progresiva en el sistema carcelario, ¿sí? Un avance sobre su accionar desde su ingreso hasta su egreso. Por ejemplo, Roberto Petinato es quien incorporó las actividades recreativas, el horario de visita y la higiene sexual, que se llama, o la higiene de visita privada de parejas. La mujer podía venir, o la esposa podía venir a visitar al marido, ¿sí? En una cuestión más íntima. Entonces él instituyó eso. También empezó a dividir el sistema progresivo por etapas. Entonces iba calificando a los internos de acuerdo a su conducta, y si eran penados o procesados, y lo iban colocando en lugares de menor contralor. Las actividades también deportivas también las implementó él, como el hecho de jugar al fútbol, colocar una cancha de fútbol, realizar campeonatos dentro de una misma cárcel, ¿sí? Bueno, entonces 1933 fue clave para el sistema carcelario argentino. Fue la primera ley penitenciaria, las 11.833. ¿Sí? ¿Cómo se denominó? Organización carcelaria y régimen de la pena. Importante a la hora del examen. Bien. Para tener una referencia, en 1947 fue director nacional de institutos penales, Roberto Petinato. También estuvo a cargo de la Escuela Penitenciaria de la Nación, la Escuela Penitenciaria de la Provincia de Buenos Aires.
tuvo un avance muy importante a la hora de la formación de agentes penitenciarios, que también está muy relacionado a lo que dice las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Allí hace mucho hincapié a cómo debe ser la formación del agente penitenciario, del personal penitenciario, para que ese futuro profesional aplique la reglamentación y que sea la guía para esa persona a la hora de obtener su libertad, ¿sí? Bien, hubo todo entonces una reforma general e importante, ¿m? Que seguramente ahí en el cuadernillo está más profundizada. Bien, pasamos a la otra plantilla. La otra plantilla, bueno, acá tenemos varias situaciones en las cuales es importante tener presente. Los derechos humanos, que acuérdense que ¿cuántos son? Son 30 artículos, ¿sí? Estos 30 artículos no están colocados todos al mismo momento, ¿no? Los derechos humanos son de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Estas primera, segunda, tercera y cuarta generación devienen de las necesidades de la sociedad, donde se ha venido instituyendo a medida que el grupo social ha demandado. La primera es el derecho a la vida, la esencial. Por ejemplo, los derechos sociales, políticos, también aparecieron en su término. En 1820 aparecieron otros tipos de derechos, por el cual también fueron algunos derechos sociales, derechos también a las reuniones. En 1922, por ejemplo, es el derecho del voto masculino todavía, ¿sí? Todavía no estaba el voto femenino. Y hoy por hoy tenemos, por ejemplo, lo que el artículo 41 de la Constitución Nacional nos marca, el derecho ambiental. Tenemos también este tipo de derechos que son de cuarta generación. También instituyen dentro de esta cuarta generación para algunos autores el derecho a la comunicación, ¿sí? Hoy por hoy los medios de comunicación son muy importantes a la hora de establecer o expresarnos la realidad tal cual es, ¿sí? Entonces, los derechos humanos están divididos en primera, segunda, tercera y cuarta generación. Algunos dicen hasta quinta generación, depende de los autores, ¿sí? Bien. Es muy importante eso porque a la hora de saber, tener un conocimiento general de cultura, debemos tenerlos presentes. Bueno, lo que sí les hago saber que en 1996 nuestra 24660 se diseñó, se promulgó y a partir de allí nuestro sistema progresivo, así se denomina, es el que está desarrollándose en la actualidad. Este sistema progresivo que regula el paso de la persona privada de libertad en etapas y fases. La primera etapa, para dar un paneo general, la primera etapa o periodo, el periodo en este caso, el periodo de observación. El segundo periodo, el periodo de tratamiento, que cuenta con 3 fases. La fase de socialización, consolidación y confianza. Luego de estas 3 fases pasa a otro periodo, el periodo de prueba, que es la puerta de acceso a los beneficios. ¿Sí? ¿Qué beneficios? Semilibertad y salida transitoria. Luego de esto sigue la libertad condicional. Para eso, por ejemplo, una persona tendría que haber pasado el 50% de la condena y llegar al 75% de la condena. Y luego de allí va quedando solamente la libertad asistida, que son 3 meses antes. Hoy son 3 meses antes. A partir del 2017 son 3 meses antes. Antes de ese 28 de julio de la promulgación de la ley Petri, eran 6 meses antes. Por ejemplo, ¿qué se cambió también en relación a esto? La ley Petri y respecto a anteriores reglamentaciones o cómo se venía dando la ley 24660, por ejemplo, para una semilibertad,
para un periodo de prueba se requería dos tercios de la condena, ¿sí? Y ahora para la semilibertad, para el periodo de prueba se requiere el 50% de la condena, es decir, que está más duro, más rígido, si se quiere, acceder a cada uno de los beneficios. Pero también están las propuestas que desde toda la institución basada, ¿no?, en la 24660, la persona privada de libertad tiene pleno derecho para acceder, siempre y cuando son 3 los requisitos que debe acceder: la temporalidad, el tiempo que va llevando y que es por ley que necesita cumplir, la calificación y el dictamen favorable del Consejo Correccional para que ese beneficio sea otorgado. Eso es a propuesta, y luego definirá el juez de ejecución si ese beneficio es aceptado o no, ¿sí? Bien, es muy importante entonces saber cuál es la ley y cuál es el año, importante para el examen también. Bueno, espero que vayan tomando nota de estos tips, ¿sí? A partir del 2000, vamos a hacer acá si se quiere, un breve análisis, ¿sí? Porque es importante a la hora de analizar la formación de los agentes penitenciarios, ¿sí? Se realiza una modificación en el contexto de la educación superior. Ya desde hace 15 años atrás se iban incorporando materias universitarias. Hoy por hoy la mayoría de las escuelas penitenciarias o institutos superiores, como ya son denominados, van siendo, si se quiere, o forman parte de la educación superior. Instituto Superior de Seguridad, como el que estamos aquí dando clases, ¿sí? Entonces las distintas jurisdiccionales o de los servicios forman parte de esta nueva modificación a partir del 2000. Bueno, el agente penitenciario, ¿qué es el agente penitenciario? Cuando uno se hace esa pregunta, el agente penitenciario es una persona que tiene una vasta profesionalización en las tareas y en el desempeño que debe realizar. Estas tareas y este desempeño están destinadas a las personas privadas de libertad. ¿Cómo las va a realizar? Con la profesionalidad que la formación en un principio le adquiere a partir de ella, y luego con la capacitación continua a partir de los cursos que se vendrán dando durante su trayectoria profesional, ¿sí? Bien, es muy importante saber que tiene una función trascendental, social, y yo creo que de ello va a depender también la futura implementación de esa persona en el consorcio social. La guía hoy por hoy de esta persona adentro depende también del agente penitenciario, llámese profesional, técnico del cuerpo interdisciplinario o del personal de seguridad, el que hace actividades netamente operativas. Los dos grupos de profesionales deben saber cuál es el desempeño del otro grupo, a los efectos de tener una mayor comunicación y coordinación de las actividades, porque la persona es una sola. La persona está alojada en un pabellón, en una celda, y requiere, por ejemplo, de la demanda de un asistente social y la demanda del celador para ser trasladado a valga la redundancia, a un traslado en alguna comisión que el juez solicite, ¿sí? Entonces es muy importante que ambos escalafones, en este caso el tratamental, llámese tratamental, o el de seguridad, actúen de manera coordinada.
como para decirle a ustedes que no siempre fue así, ¿sí? No fue siempre así. Hay instituciones que tienen, y actualmente son algunas, muy pocas, eso agradezco, que se ha tomado conciencia de esto. Algunas tienen inclinaciones más asegurativas que tratamentales. Hoy por hoy se requiere, sí o sí, para el éxito de la rehabilitación de la persona privada de libertad, la combinación de ambas gestiones. Hay que gestionar la seguridad, sí, porque es muy importante, la faz asegurativa, la faz custodia, pero también la trata mental. ¿Por qué? Porque no se concibe una rehabilitación de la persona si yo todo el tiempo lo tengo encerrado. Necesariamente debe estar incorporado a actividades para que logre su reinserción desde adentro hacia afuera de manera progresiva al consorcio social. ¿De dónde salió? ¿Desde dónde salió? Se supone que debe estar, porque así lo establece la 24660, debe estar rehabilitado con herramientas educativas, laborales, no solamente estas, sino también en la faz religiosa, espiritual, en la faz comunicativa, familiar, y con otras instituciones. Es muy importante a veces las instituciones sociales que rodean el servicio penitenciario. No podríamos hacer prácticamente me tomo el atrevimiento de decir, podemos hacer solamente el 50% de nuestra tarea y ahí quedarnos estancados, pero si nosotros tenemos la coordinación con otras instituciones del Estado, podemos justamente ser el nexo para que esta persona vuelva a la sociedad ya con una herramienta laboral, si no la aprendió, con una herramienta educativa, si no supieron darle desde el seno familiar o no tuvieron las posibilidades. Entonces, las relaciones intrainstitucionales, no solamente con la parte del Estado, sino con otras instituciones penales también, porque forma parte de esta doctrina. Estas relaciones, esta historia institucional debe ser forjada también bajo otra mirada, si se quiere, de otra institución que también está haciendo el mismo trabajo. Entonces, mirar enfoques distintos hace que nuestra tarea sea fortalecida, ¿sí? Bien. Desde cuando nosotros pensamos qué es el universo carcelario o qué es una cárcel, podemos decir varias situaciones como estas las que yo coloqué aquí para ustedes. La cárcel entra en juego cuando todos los instrumentos disponibles del Estado fracasaron. La sociedad es hipócrita, pocos son los que colaboran y muchos los que critican. Esa frase seguramente las han escuchado. La cárcel es un pilar de la sociedad y hay que seguir procurándola, en este caso ayudarla con políticas educativas, de recreación, trabajo, una verdadera transformación y reinserción social. La cárcel es un mero depósito de personas vigiladas por el aparato cómplice represor del Estado, creando escuelas, universidades del delito, todo ello promoviendo por la corrupción o promovido, ¿no?, por la corrupción de la justicia. Frases a veces que lesionan la profesión penitenciaria, porque quienes conformamos el servicio penitenciario abrazamos nuestra profesión, en mi caso hace 20 años, y todo nuestro equipo, con un hondo sentimiento en el cual está bien claro qué es lo que debemos hacer. Ayudar a esa persona que necesita transformar su vida. Necesita transformar su vida para mejorar. Por algo está ahí, sí, por algo está ahí. Pero nosotros no somos quien para
en este caso, dar otra pena, dar otra pena hacia adentro. Por eso es muy importante respetar los reglamentos para que en el transcurso de los momentos que esta persona esté allí, más aún aquel procesado que goza del principio de inocencia, sean lo menos lesivos posible. Hoy hay dos paradigmas en los cuales están instituidos todos los sistemas penitenciarios, no solamente de Argentina, sino del mundo, ¿sí? Que es la justicia restaurativa. La justicia restaurativa, esta frase, dos palabras, justicia restaurativa, deviene de la intención de restaurar el daño causado hacia la sociedad en actividades que son de tipo social, religiosas, culturales, hasta del mismo propio interno. Actividades que involucran también la familia en momentos tan especiales, porque no deja de ser humano esa persona que lesionó la norma social, fracasó en el sistema social, ingresa a un sistema penal donde se debe recuperar, y para eso estamos nosotros. Nosotros no debemos, esta persona, si ya está pasando por una pena, no debemos volver a penalizarlo, ¿sí? Debemos darle los instrumentos para que esta conducta cambie, cambie para mejorar su vida, porque esta persona de seguro tiene familia afuera, sabiendo que somos seres humanos y todos cometemos errores. Entonces ninguno está inmerso a no cometer ninguno, incluso quien está aquí enfrente. Entonces por eso es importante saber qué tipo de tarea vamos a desempeñar, y para eso debemos empezar muy bien formándonos correctamente. Bien, vamos a leer el último, ¿sí? Que ustedes ya tienen ahí en el material de estudio, donde dice: la cárcel es una institución caduca y obsoleta que debe ser reemplazada por opciones superadoras, colocando al Estado como contenedor de los aspectos deficitarios a nivel social para resolver el nivel de delincuencia. Tampoco esta frase es la correcta, ¿no? Debería, en este caso, ser una institución resocializadora, reformadora, una institución donde el Estado mire un poquito más para fortalecerla, porque justamente hay un dicho en el cual siempre hace alusión a que si quiere saber cómo es la sociedad, mire cómo está el estado de las cárceles, ¿sí? ¿Quién lo dijo? Mandela. Él dijo textualmente: suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Entonces es un espejo de cómo es ese estado, ese país, ese estado provincial, nacional. Bien. Otro concepto muy importante son las medidas alternativas en la ejecución de la pena. Yo había hablado, ¿se acuerdan?, de libertad condicional, semilibertad. Esas son medidas alternativas fuera del medio donde el interno estaba anteriormente internado, ¿sí? En un medio externo. El sistema es progresivo, donde la persona va, si se quiere, ir de un sistema intramuro a un sistema extramuro, va empezando este camino desde la semilibertad y camino hacia la libertad condicional. Libertad condicional, la persona ya queda en extramuro, pero sí sujeta a medidas que el juez de ejecución penal le haya indicado, ¿sí? Bien.
Continuando con la otra, si se quiere, pata o fuente de la doctrina, que son las normas legales y las normas legales y funcionales. Nosotros ya habíamos hablado, ¿no?, de todo el marco legal. También a medida que yo voy desarrollando la clase, ya también esta otra fuente también la desarrollé, ¿sí? Acuérdense, es muy importante saber cómo se llama la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, la 24660. ¿Cuál es el decreto reglamentario? El 396, ¿sí? ¿Cuál es la última modificación que se hizo en el 2017? La famosa denominada Ley Petri. Bien. ¿Cuáles son las normas? Como ya he venido diciendo desde el inicio de la clase, la Constitución Nacional, el Código Penal Argentino, el Código Procesal Penal, el Código de Conducta para hacer encargado de hacer cumplir la ley, ¿sí?, que es la 7844. En esto quiere decir que son 8 artículos donde este código es para los funcionarios de todas las fuerzas de seguridad, tanto policías, penitenciarios, de las fuerzas aeroportuarias. Todos deben respetar este reglamento. Nuestra provincia se adhirió en el 2006, ¿sí? Y a partir de ese momento, todo funcionario debe vigilar y hacer cumplir este reglamento. Son 8 artículos que marcan su función, como profesional de la seguridad, profesional del sistema progresivo, ¿sí? Bien, las reglas Mandela, como ya les dije, acuérdense, reglas mínimas para el tratamiento del recluso, fueron denominadas en un inicio. Ahora, a partir de 2005, se denominan reglas Mandela. Reglas de Beijing, el principio de Yogyakarta. Este principio de Yogyakarta está relacionado con las personas de la comunidad LGBTQ+, ¿sí? Acuérdense que está instituida, hay una ley que es muy importante y que debe ser respetada a todas estas personas. En nuestro servicio penitenciario tenemos alojadas personas en este grupo LGBTQ+. Como les dije también, la 24660 y por último la 10.534, que es la ley del personal penitenciario. Tiene su reglamento también disciplinario, que compartimos con la ley del personal penitenciario, el personal policial hasta el momento, ¿sí? Estamos en pleno proceso de incorporación, Dios mediante, tener nuestro propio régimen disciplinario, ¿sí? Bien. Principio y valores es justamente la otra fuente de la doctrina penitenciaria, ¿sí? Cuando hablamos en un principio, en un inicio, de lo que es valor y principio, hacíamos alusión a que principio es toda norma o idea fundamental que rige el pensamiento y la conducta, ¿sí? El concepto debe ser muy bien estudiado, que son preguntas justamente para examen. Valor es la cualidad a la que las personas manifiestan una reacción. Yo, por ejemplo, puedo tener, por ejemplo, a ver, les voy a mostrar. Para mí esto tiene mucho valor. Tiene mucho valor porque fue un regalo familiar. Pero para ustedes puede tener otro valor. Entonces, por eso se dice que es una cualidad en la que las personas manifiestan adhesión o rechazo. Pueden valorar una canción o rechazar otra canción o una bandera o un pensamiento, ¿sí? Bien, pero esto es de acuerdo al contexto histórico y se materializa, ¿no?, por medio de sus necesidades. Yo lo voy a necesitar y lo voy a valorar. ¿Por qué? Porque sin anteojos no puedo ver, por ejemplo, a larga distancia. Necesito y los sostengo. ¿Me entienden? El valor de las cosas. Bien. Entonces, cuando yo digo que los valores son la base de las normas, yo necesité normas, ¿sí?,
porque la necesidad de ajustarse a un principio es importante. Entonces, los valores son la base de las normas. La legitiman, porque la necesito. ¿Cómo la legitiman? ¿A través de quién? A través de un reglamento. Bueno, la legitiman, pues son quienes las inspiran. Es decir, que estas normas son de carácter moral, basada en la costumbre y relativa a lo bueno y a lo malo. Es muy importante estos conceptos a la hora del examen, ¿sí? Bien. Cuando yo hablo de principios deontológicos generales, hablo de principios que hacen a la gente penitenciaria. Hemos estado ya hablando, ¿sí?, sobre la profesión nuestra, es la deontología, se alusiona a eso, ¿sí?, a la profesión específicamente, al deber ser, a cómo debo regir mi profesión, a los principios de mi profesión. Pero mi visión y mi misión y la finalidad son muy importantes también a la hora de desempeñarme. Bien. Por ejemplo, si yo conceptualizo el servicio penitenciario, el servicio penitenciario es una fuerza de seguridad que tiene por objeto la custodia y la guardia de las personas privadas de libertad ambulatoria por orden de autoridad competente, ¿sí?, en base a reglas, ¿sí?, que están ya instituidas. Bien. ¿Y cuál es la finalidad del servicio penitenciario? Dijimos, la guardia y la custodia para la rehabilitación social, ¿sí?, de esa persona privada de libertad. Cuando yo hablo de visión, yo hablo del sueño. No está ahí en la pantalla, pero yo voy a hacer esta diferencia entre uno y otro. ¿Sí? Pero la misión justamente es la custodia y la guarda. Y la visión es lo que yo quiero. Yo quiero que ese sueño, ese posicionamiento de esta persona como profesional penitenciario y que se está formando a mediano y largo plazo. En este caso, la visión es a mediano y largo plazo. ¿Sí? Esto nos lleva a entusiasmarnos a nosotros sobre querer hacer, proyectar. Es muy importante. Son los grandes objetivos a conseguir, en definitiva, ¿verdad? Bien. Por ejemplo, aquel postulante a cadete que logre ingresar y que luego de transcurrida la formación penitenciaria en estos 3 años, ¿sí?, su visión va a querer ser, al finalizar de la carrera, ser director o directora del servicio penitenciario. Esa sería la visión, ¿sí?, de toda institución. Y a nivel general institucional sería cumplir con la meta. ¿Cuál es? La rehabilitación social, la reinserción de la persona privada de libertad hacia el consorcio social. Ese sería el fin último, ¿sí?, de nuestra profesión. El deber ser de todo agente penitenciario, llámese oficial o suboficial, ¿verdad? Bien. Bueno, es muy importante a la hora de que cuando ustedes estudien, lo puedan hacer munida al cuadernillo y junto a lo que yo le he venido planteando en estas plantillas, ¿sí?, de PowerPoint, y que bueno, que es muy importante y está didácticamente colocada, ¿sí? Le dejé acá una frase. Hoy día digo, ¿qué le pongo a los chicos para que se entusiasmen? Bueno, coloqué esto para ustedes. Ejercer la profesión con vocación de servicio no es un trabajo a cumplir por una remuneración. Es gozar trabajando por la profesión elegida, recibiendo además una remuneración. Qué tan importante es reflexionar sobre esto, ¿no? El hecho de ejercer nuestra profesión con gusto, con ganas, levantarse con ese ánimo de querer cambiar a una persona
ir con una idea, una visión. La misión ya la tenemos. La misión es ser agente penitenciario, custodia y guarda para el reinserción social. Listo. Ahora, la visión como profesional, que justamente la institución crezca y que todo el recurso humano, ¿sí?, se fortalezca por estos lazos de camaradería y de compromiso mutuo. Es muy importante porque de eso va a devenir el éxito de la institución, ¿sí? Así que bueno, espero que hasta el momento hayan podido incursionar, hayan estado leyendo un poquito antes de habernos visto escasos, ¿sí?, hora y media, pero vamos en la próxima clase, ¿sí?, a querer saldar algunas preguntitas que ustedes de seguro van a tener ahí a mano. Traten de que nos reunamos a la misma hora y que se vayan dando las preguntas y que todos estén atentos, cosas que no se repitan y podamos hacer la mayor cantidad de preguntas para que ustedes a la hora del parcial, en este caso del examen, puedan llegar excelentemente, ¿sí? Y que todos tengan promedio de 8 en arriba. Así que bueno, les dejo entonces para que en estos 5 o 7 días que tienen entre ustedes y nosotros, espacios para estudiar. Acuérdense en invertir. Hoy por hoy tienen que invertir el tiempo en el estudio. Ya llegarán otros momentos de relax. Hoy por hoy esto es lo importante. Así que espero que cada uno de ustedes aprovechen el momento y puedan ir estudiando para que logren el objetivo que hasta el momento se han trazado, de aprobar la materia, ¿sí? Bueno, será hasta la próxima clase. Nos estamos viendo entonces. Seguramente aquí la parte administrativa le va a estar diciendo a través de la página del instituto qué día va a ser y a qué hora. Bueno, que pasen un buen fin de semana. Será hasta la próxima clase.